Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Volvemos con Rabbeinu en Jovot Levavot, Rabbeinu Bajia Ibn Pakuda. Y ya estábamos hablando que tanto desde la visión física antigua del fuego y el aire y la tierra, como con nuestra visión física de hoy de átomos y compuestos y quarks y bosones. Y el argumento de Rabbeinu es un argumento que funciona. ¿Ok? A nivel filosófico, les tengo que ser absolutamente franco, ninguna prueba para la existencia de Dios es 100% efectiva. Por eso es que lo que está presentando aquí Rabbeinu, y Rabbeinu los presenta como argumentos, son experimentos mentales que apuntan, basándose en las fuentes que él ya dijo, que son tres. A ver si se acuerdan de la clase, eso fue ya hace varios meses, que son nuestro sentido, la razón y la tradición. Nosotros vemos que pasan cosas en el mundo. Pensamos y nuestro pensamiento tiene una lógica, tiene un fluido que nos permite separar lo que es verdad de lo que es mentira. Y también tenemos una Torá, una experiencia histórica, escrita, preservada en el pueblo de Israel, que nos presenta, digamos, y esta es mi opinión, voy a hablar completamente de nos presenta más que una visión de la realidad física del mundo, nos presenta una fotografía moral del mundo. Muchas veces les he dicho, para mí la Torá no es un libro de física. La gente que quiere hacer de la Torá un libro de física para que la Torá sea verdad en todos los niveles, ese es un ejercicio que va a fallar. Nuestros vecinos y nuestros queridos hermanos fundamentalistas en todas las religiones, tanto en el judaísmo como en el islam, como en el cristianismo, ¿cierto? Esta gente que está haciendo el arca de Noé en Kentucky para probar que todos los animales caben, y que esto es una historia real, ¿cierto? Y que el mundo tiene 6,000 años. Esta es una comunidad que se está empeñando en tratar de definir que la Torá, o la Biblia, o el Corán, no es el libro que nos importa a cualquiera, define todos los niveles de verdad. Yo creo que eso no es cierto. Creo que la Torá informa todos los niveles de la realidad, pero justamente Dios nos dio ojos y razón y sentidos para poder expandir y entrar en mundos y en terreno desconocido y aprender cosas muy nuevas, pero siempre manteniendo esa conciencia de quiénes somos y de dónde venimos. Como estaba compartiendo con mis estudiantes esta mañana, que no se nos olvide lo que estudiamos, lo que leímos ayer en la sinagoga. Nosotros somos descendientes de sobrevivientes de Egipto. Decimos esto 2 veces en nuestra tefilá todos los días, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Por qué la salida de Egipto es tan importante? ¿Quieren saber cuál es el punto el gran milagro de que se parta el mar? Entonces la gente se trata de romper el coco si es por una cuestión de mareas o si es por una explosión volcánica para confirmar el hecho. El hecho no es tan importante como que nosotros creemos y hemos hecho toda nuestra identidad como pueblo y como individuos. Nosotros queremos creer que Dios oye los gritos de aquellos sin poder. Egipto era una cosa muy importante, era muy fuerte. Todavía las pirámides están ahí. Cuando Abraham llega a Egipto, muerto de hambre, pidiendo comida y pidiendo, las pirámides ya tenían casi 1,000 años de estar ahí. Y que un pueblo puede escapar de Egipto es como hoy pensar que, no sé, que un grupo de
que una tribu del Amazonas pudiera derrotar a la Marina de los Estados Unidos. Esa es la comparación. El faraón tiene sus carrozas de bronce y nosotros no tenemos absolutamente nada. Ser judío es creer que eventualmente, si hay tanto sufrimiento humano, Dios interviene. Ese es el mundo en el que yo quiero creer. Benjamin Franklin quería poner esa escena de Kiryat Yam-Suf como el sello de los Estados Unidos, diciendo: rebelión contra la tiranía es obediencia a Dios. Entonces, pero estamos hablando de filosofía. ¿Cómo llegamos tan lejos? Si investigamos los 4 elementos, encontraremos que estos también están compuestos de materia. Homer, estoy poniendo los títulos, este es el lenguaje filosófico en hebreo. Y forma, tzura, que son esencia, etzem y mikre. Esto es, aquellos de ustedes que si estudiaron filosofía en el bachillerato, esto les va a sonar muy familiar. Esto es Aristóteles 101. Aristóteles decía que una cosa, cualquier cosa, Aristóteles era a diferencia de Platón, que le gustaba encerrarse a pensar cosas muy abstractas, Aristóteles, mi filósofo favorito, le gustaba ir a la orilla del mar y ver las cosas, ver cómo funcionaba Titenaita Phenomena, decía Aristóteles al principio de casi todos sus tratados. Veamos qué es lo que podemos observar, pongamos los fenómenos frente a nosotros. Y en lo que yo veo del mundo, hay 4 formas en que algo es una causa de otro. 1 es la causa material, ¿cierto? Si yo no tengo arcilla, si yo no tengo silicato, yo no puedo hacer esta deliciosa, no puedo hacer esta taza. Y si no tengo panela y agua, no puedo hacer agua de panela. La panela, el agua, son la causa material del agua de panela. ¿Ok? La forma, ok, entonces si la greda, si el silicato, si la arcilla es la causa material, la forma, en este caso, pues es la forma. Y eso es lo que hace que una taza sea una taza. Y tenemos luego la causa, tenemos causa final. Causa final es hacia lo que la cosa evoluciona. Esto vamos a hablar ahorita. Y tenemos la causa eficiente. Es decir, la causa eficiente del agua de panela soy yo. Yo mezclé el agua con el agua de panela. La causa eficiente mía son mis padres. Y el Ribono Shel Olam, nos dice nuestra tradición. Biológicamente, mis padres son la causa eficiente mía, pero como nosotros vemos el mundo, las historias que contamos sobre el mundo es, no, eso no fue simplemente una cuestión de creación biológica, es el Ribono Shel Olam está incluido también ahí. Nosotros no somos mesiánicos. Shalom Manuel, bienvenido. Somos una comunidad judía. Yo soy rabino ordenado por el movimiento conservador, pero si lo que quieres es mesianismo, acá vas a encontrar nada de ello. Pero bienvenido eres. La materia, informe de los elementos. Uy, ¿qué horas son? Tenemos todavía 5 minuticos. La materia de los elementos es la materia primordial, que es la raíz de los 4 elementos, lo físico o Hülei, materia de ellos. ¿Qué está diciendo Aristóteles? ¿Nos está hablando griego? Sí, literalmente, Rabbeinu nos está hablando griego. Hiyuli, la palabra en hebreo es Yud, Hiyuli. Yud, Vav, Lamed, Yud es una transliteración de la palabra griega Hyle, que significa madera. Cuando Aristóteles se está inventando este lenguaje, bueno, hablemos de materia. O sea, tener acceso a la palabra materia para nosotros nos ahorra un montón de rodeos. Pero cuando Aristóteles se está inventando el concepto de materia, dice pues como la madera de la que están hechas las cosas. En resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo Rabbeinu?
Lo mismo que estábamos hablando la clase pasada. Si yo tomo el fuego y le aplico la visión aristotélica, que es la visión que Rabbeinu considera ciencia, ¿cierto? El fuego entonces tiene una materia, hay algo ahí que tiene que, y la forma, entonces le da sus características, su calor, ¿cierto? Si el fuego es grande, si el fuego es pequeño, podemos decir que la materia es el combustible, pero siempre vamos a poder reducirlo a algo compuesto. Lo mismo con nuestra física actual. Podemos partir los átomos y llegar hasta pero eventualmente siempre hay algo que podamos dividir. Su forma es la forma primordial que comprende todas las formas y que es la raíz de todas las formas, ya sean esenciales o incidentales, como el calor, el frío, la humedad, la sequedad, la pesadez, la ligereza, el movimiento, el reposo. Rabbeinu nos está diciendo, las cosas reciben ciertas cualidades. Hay cosas que son frías, hay cosas que son calientes, y todo esto depende de su forma. Hoy en día, o sea, así lo explicaba él, hoy en día sabemos, por ejemplo, que la temperatura para los salseros, la temperatura no es nada más sino el movimiento de los átomos. ¿Ok? Si los átomos se están moviendo muy rápido, la cosa tiene mucha temperatura. Si eventualmente yo puedo llegar y poner algo a 273, a 0 grados Kelvin, es decir, a menos 273.17 grados centígrados, el movimiento, lo cual es teóricamente imposible. Nos hemos acercado mucho, pero el cero absoluto, porque en el cero absoluto, ¿qué pasa? Los átomos se dejan de mover, las partículas se dejan de mover. Eso es lo que es la temperatura. Ok, pero si entonces el concepto de temperatura depende de cosas anteriores. Para resumir, la combinación y la unión son evidentes en todo el mundo. Yo puedo reducir algo siempre como un todo y en todas sus partes, en sus raíces y en sus ramas, en lo que es simple y en lo que es complejo, en lo que está arriba y en lo que está abajo. Todo lo que nosotros observamos, nos dice Rabbeinu, es compuesto. Por lo tanto, en base a nuestras premisas anteriores, se deduce que el mundo es enteramente mehudash. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado que algo que tiene complejidad, que tiene multiplicidad, de acuerdo a la visión aristotélica, tiene que tener una causa finita. Si hay cosa que es A y B, y es la combinación de A y B, alguien tiene que haber puesto A y B juntos. Y comenzamos con esta cadena causal que eventualmente tiene que parar en un comienzo, un punto de partida, un hidush, una novedad, una, ¿cómo lo llaman en física? Una singularidad. Ya que se ha aclarado que todo lo que es compuesto debe haber sido traído a la existencia. Por lo tanto, es apropiado que concluyamos que el mundo es mehudash, es decir, creado, y dado que esto es así y que no es posible que algo se haga a sí mismo, entonces debe ser que hubo un creador que lo inició y lo trajo a la existencia. Y como hemos demostrado que no es posible que haya una cadena infinita de causas, debe ser que una causa primera. Aquí esto debe tener una mayúscula. Causa primera es seudónimo filosófico de Dios, sin una causa previa, y un principio sin un comienzo previo. Y es, diría, quien lo formó y lo trajo a la existencia de la nada, no con la ayuda de nada, ni para nada. No con la ayuda de nada, ¿qué estamos diciendo? Hay ciertas tradiciones gnósticas, ¿cierto? Que decían que por un lado está Dios y por el otro lado está la nada.
Esta es una forma muy también mítica de pensar el mundo, ¿cierto? La mayoría de los mitos, incluso el nuestro. Nunca sabemos de dónde vienen las aguas primordiales, ¿cierto? La gente que quiera decir, está Dios y Dios está formando la nada, pero entonces al principio estaba Dios y la nada. O sea, y hay filosofías así, muchas filosofías así. Y ciertamente, o sea, lo que está diciendo Rabbeinu es no se vayan por ese lado. No se vayan por ese lado. Incluso lo que nos está diciendo Rabbeinu es que incluso las aguas de las que nos habla la Torah también fueron creadas. Que es un poco, va en contra de lo que dice el mismo Tanaj. O sea, aquí tenemos el pobre Rabbeinu, pobrecito, tenemos Rabbeinu, está sentado en Zaragoza, con sus tefilín, con su talit, y por un lado le está diciendo a los jóvenes de su comunidad que han ido a la universidad y ya están leyendo Aristóteles, están diciéndole, pero Rabbeinu, no, pero si uno ve las estrellas siempre han existido, es obvio que las estrellas siempre han existido. Entonces tiene que convencer a los jóvenes, ¿cierto?, ilustrados que han ido a la universidad y son estudiados. No, mire, es que es absurdo que algo que es compuesto, y nosotros sabemos que las estrellas, por ejemplo, deben ser compuestas. ¿Por qué? Porque se mueven. El movimiento requiere, composición. Entonces, por ese lado, Rabbeinu está peleando con la mitad de su comunidad. Y tenemos, digamos, a la mitad más rezandera, la mitad de... ninguno de estos argumentos es 100%, o sea, ninguno de ellos es una prueba. El primero que va a decir esto es Rabbeinu. Si estamos metidos en la caja aristotélica, nos va a mostrar argumentos, pero sí, ninguno es una prueba total. Y por otro lado tiene a la gente más piadosa de su comunidad que no quieren saber de Aristóteles. ¡Ay, Aristóteles, eso es Grecia, eso es Roma! Eso es... No. Yo me quedo con mi Torah y en mi Torah dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haya tohu vavohu. ¿Qué significa que? Pero entonces tenemos que identificar qué significa la palabra Bereshit. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Por ejemplo, así lo lee Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dice, cuando le dice, el cielo es el cielo, ¿cierto? Con los ángeles, que él identifica con el cielo platónico, y la tierra es la materia de donde va luego a caer las formas. O sea, no es una lectura descabellada del texto. Pero por el otro lado, tiene que decirle a su público, digamos, más jaredí, más ultraortodoxo, por inventarnos una palabra que en ese contexto no tenía, no tenía un equivalente. Digamos, los judíos más místicos, más literalistas es la palabra que estoy buscando. Tiene que convencerlos no. Para que esto funcione, para que el argumento de la composición funcione, tiene que ser creación de la nada. Si Dios le debe algo a la materia, se nos daña el argumento aristotélico. O sea, esa es una de las debilidades de No entiendo la pregunta, don Javier. Con esto termino y me aclaro la pregunta y se la respondo. Como dice el versículo sobre este asunto, yo soy el Señor que hace todas las cosas, que extiendo los cielos solo, levadí, que extiendo la tierra por mí mismo. Y Él extiende, Él es el creador a quienes hemos investigado y buscado con nuestro razonamiento e intelecto. Él es Kadmon, eterno.
Kadmon es la antítesis de Mehudash. Kadmon, eterno, siempre ha existido, siempre va a existir, el tiempo no es relevante. Mehudash es algo que tiene un comienzo y teóricamente algo que tiene un comienzo podría no terminar. Esa es una pelea que el Rambam, en mi opinión, y creo que soy una minoría, creo que esa es la verdadera opinión del Rambam, pero acá no estamos hablando del Rambam. Cuando algún día enseñaré la guía de los perplejos, cuando ya la gente, no, es que el rabino está muy viejito, está diciendo tonterías. No. Así es que puedo enseñar el Moreh Nevuchim y decir la verdad. Así decía el Rambam que tocaba enseñar el Moreh Nevuchim. Yo soy el primero y soy el último. Quien lo ha realizado y lo ha hecho llamando a las generaciones desde el principio. Yo Hashem, el primero y el último, yo soy. ¿Ok? Aquí tenemos entonces, nos está presentando el argumento que nos dijo que nos iba a presentar. Primero les voy a decir lo que sus ojos ven. Luego vamos a hacer un análisis racional. ¿Cierto? Esto tiene sentido, ¿cierto? Si algo es combinado, pues tiene algo que necesita que algo lo combine y pues eso no puede ir al infinito. Y finalmente nos dice, y si no les gustó, acá también tengo 1000 psukim. Bueno, 5, pero podría ofrecer muchísimos más, donde lo que se habla es, sí, es Dios directamente quien crea el universo. Es Dios directamente quien libera a Egipto. La dificultad, y es una dificultad religiosa, aquí traemos al Rambam, y estoy viendo el reloj, lo bueno es que mi señora hoy no tiene que liderar Minyan, entonces me puedo demorar un poquito más. ¿Ok? Se me fue la paloma. Ya. Religiosamente, nosotros tenemos esta noción, Ejad, Dios es uno, Dios, yo solo hice todo esto. Pero los seres humanos, esto no sabemos cómo digerirlo, porque nosotros estamos en el mundo de acá abajo, donde todo es compuesto y donde todo tiene causas muy difíciles de entender. Entonces, por eso, nos dice el Rambam, comenzamos nosotros a meter intermediarios. No, es que yo no puedo rezarle directamente a Dios, porque pues Dios está tan lejos. Yo sí tan lejos, entonces por eso me tengo que meter un montón de ángeles, ¿cierto? Si ustedes leen el Tanaj, los ángeles ahí no hay mucho ángel. Incluso tenemos, por ejemplo, al Ralbag, que viene y dice, no, esos son profetas. Son seres humanos, son seres de carne y hueso. La gente, no, que hay que rezarle a este ángel. Hay que rezarle a esta Sefirá. Lo que nos está diciendo aquí Rabbeinu, y eso es lo hermoso verdaderamente del judaísmo clásico de Al-Ándalus, antes de que tuviéramos que enfrentar al cristianismo, cuando estábamos solamente conversando con el Islam, es que el misticismo musulmán, y Rabbeinu claramente fue influenciado por el sufismo, tiene la siguiente afirmación, y es que es un misticismo que en vez de tratar de crear intermediarios, de describir lo que se llama, lo que los filósofos llaman la cadena dorada del ser, ¿cierto? Platón, muchos de los sistemas filosóficos y religiosos que nosotros tenemos, es como como estas fuentes de champaña en las bodas así elegantosas, ¿cierto? Arriba está la botella, este es Dios, y en cada nivel se va bajando más y se va expandiendo más. Así podemos explicar cómo de la unidad absoluta llegamos a la diversidad absoluta. Es una pregunta que los filósofos
de todas las religiones se vienen preguntando. Una vez llegamos a esta noción de que sí, tiene que haber un principio final, este principio es eterno, a esta conclusión llegó Aristóteles y Platón por su cuenta, y nosotros pues teníamos ya un libro que nos lo decía clarito, Hashem Elokeinu Hashem Echad, mucho antes que Platón y Aristóteles, pero eventualmente la misma conclusión. Pero entonces tenemos la pregunta, si Dios es uno, ¿cómo es entonces que hay tanta división? Y lo bonito del misticismo de Ibn Pacuda y de Al-Ándalus es que en vez de tratar de describir todos los escalones de la escalera del ser, como trata de hacer la Kabbalah 300 años después, es tratar de decir, lo que nosotros vemos como diferencia, como desunión, es ilusión. Nosotros somos la fuente de la dispersión. Nuestra, que es de cierto modo una forma de leer, así es por ejemplo como lo lee el Rambam, la caída de la humanidad. En el judaísmo no creemos en el pecado original. El pecado original no está en el libro. ¿Cuál pecado original? Parirás a tus hijos con dolor. Ok, es un castigo, pero en ningún momento dice, y tú nacerás con una deuda sin pagar. En ningún lugar del texto dice esto. Entonces, pero lo que sí dice es que hay un cambio de perspectiva, de que cuando el ser humano, representado aquí en la historia por Adán y Eva, comen de la manzana, hay un cambio, hay un exilio, y perdemos una cercanía, perdemos una sintonía, perdemos una capacidad de percibir la unidad del mundo, y quedamos entonces un diferente tipo de misticismo. Y hoy creo que, no sé, veo preguntas, entonces